Dícese que la vida da muchas vueltas, y eso es una verdad imperecedera. Lo que hoy es sinónimo de fortaleza y poder, mañana puede estar en clara decadencia o incluso haber desaparecido, y eso aplica tanto a personas como a naciones. Hubo una época cuando España llegó a ser la potencia económica, política y militar más grande del mundo. Todo le salía a pedir de boca y no había nada que no pudiera hacer, coincidiendo también con el auge de las artes, las letras y los pensadores hispanos, en lo que se recuerda al día de hoy como el siglo de oro español, que se alargó mucho más de 100 años. Inmediatamente después de haber alcanzado la cúspide de su gloria, inició la decadencia en algún punto del siglo XVII. Sus constantes conflictos bélicos tuvieron un gran costo económico y humano, y las colonias americanas no arrojaban lo suficiente para cubrir los gastos, teniendo que pedir prestados a otros países europeos, comprometiendo su economía. Inadvertidamente, su forma de gobernar estaba desgastada y agotada. Esta caída representó un drástico cambio. España pasó de ser la principal potencia global a un país empobrecido, azotado por la peste y las epidemias que disminuyeron considerablemente su población, iniciando una serie de tensiones políticas y territoriales. No obstante, lograron mantenerse con constantes dificultades hasta el siglo XIX, cuando su declive fue evidente. Primero Napoleón Bonaparte y sus tropas invadieron España, iniciando un conflicto que se conoció como la Guerra de Independencia Española, trayendo la destrucción de muchas de sus industrias, ciudades y alrededor de 500,000 bajas, además de dejarlos en una situación económica crítica, con una deuda 20 veces mayor a los ingresos anuales normales. Ese momento fue aprovechado por las colonias hispanoamericanas para iniciar sus movimientos independentistas. Después de un siglo lleno de revueltas, crisis sociales, levantamientos y problemas económicos, llegó uno de sus peores años de la historia, 1898, recordado como el desastre del 98, el año que marcó el fin del una vez espléndido imperio español. Por otro lado, los Estados Unidos tuvieron un siglo maravilloso. Pasaron de ser un país pequeño y medianamente fuerte a ser una extensa nación repleta de recursos, dinero y poder militar, y todo indicaba que se convertirían, sin lugar a dudas, en una potencia mundial. Mientras las potencias europeas se centraron en el reparto de África y Asia, Estados Unidos, con su política de América para los estadounidenses, empezó a acapararse la expansión continental, colocando su atención en las estratégicas islas cercanas de Cuba y Puerto Rico, y en menor instancia en las islas del Pacífico relativamente cercanas a su territorio de Hawái, también en posesión de España, como podrían ser las Filipinas, Guam, las Carolinas, las Islas Marianas y las Islas de Palaos. Pero la joya más valiosa era el territorio cubano, rico en agricultura, en rutas marítimas comerciales y con una ubicación inigualable para controlar el tráfico naval de diversos países americanos, como los Estados Unidos. Su primera estrategia fue comprarla. En 1848 se ofreció a una España asolada por las deudas la jugosa cifra de $100 millones. Recordemos que por el extenso territorio mexicano dieron $15 millones incompletos ese mismo año, por lo que la oferta era muy buena. Pero España, por cuestiones de orgullo y de prestigio internacional, se negó a ceder la isla. En 1854 la cifra subió a $120 millones, con una advertencia: si España volvía a negarse, se iniciaría una invasión militar y no le pagarían ni un solo centavo. Pero el país ibérico volvió a rechazar la oferta, principalmente porque la situación social en el país europeo era delicada y una venta podría ser interpretada como una alta traición nacional, la chispa que podría detonar una revolución justo en las entrañas de Madrid. Estados Unidos esperó pacientemente el momento adecuado. En 1868 se dio un primer intento para independizar Cuba, que duró 10 años. Otro levantamiento sucedió en 1879, ambos fracasados, pero el intento más serio inició en 1895.
Estados Unidos aprovechó el movimiento independentista que no conseguía triunfar para enviar un buque, el Maine, a las costas cubanas con el fin de intimidar a España, aunque misteriosamente la embarcación estalló sin explicación aparente el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana. Por cierto, para entonces, los Estados Unidos ya habían bloqueado sin previo aviso la isla de Cuba. Siendo la explosión del Maine un montaje o no, Estados Unidos utilizó aquel incidente para declararle la guerra a España. La situación española era precaria a comparación de la de la Unión Americana. Para entonces, la población de Estados Unidos rozaba las 75 millones de personas, mientras que los habitantes de España apenas alcanzaban los 18 millones. Geográficamente, España debía atravesar una enorme distancia que podía demorar hasta 2 meses de viaje, mientras los Estados Unidos estaban justo al lado, sin mencionar que el tío Sam contaba con mucho más dinero líquido y una gigantesca y creciente industria, mientras que España todavía era un país eminentemente rural y fuertemente endeudado. España tenía su flota del Pacífico asentada en Filipinas y la del Atlántico en Cuba, aunque sus mejores barcos no participaron en el conflicto. Ambas flotas fueron arrasadas por los estadounidenses. De hecho, en toda la guerra, España solo logró hundir un solo barco enemigo, el USS Merrimack. De los 200,000 soldados que España envió a Cuba entre 1895 y 1898, 44,389 soldados españoles murieron. Lo curioso es que el 93% de ellos murió por las enfermedades que contrajeron en la isla y apenas el 7% restante por el conflicto. Tras apenas 3 meses y 17 días de enfrentamientos, España, en muy malas condiciones, se rindió, consolidando a los Estados Unidos como una potencia militar. España cedió Filipinas, Puerto Rico y Guam y recibió $20 millones a cambio. El resto de las posesiones españolas en el Pacífico fueron rematadas a Alemania, que las compró por 25 millones de pesetas, siendo el triste y drástico fin del Imperio Español. El hecho de que misteriosamente los mejores y más caros barcos de la Armada Española no lucharan lleva a concluir que el imperio ya sabía que iba a pelear una guerra inútil y quería perder los menos recursos posibles lo más pronto posible antes de ser derrotado, salvando a la monarquía de una insurrección que podía acusarlos de entreguistas. Todo se ha perdido, menos la monarquía, rezaba un lema de la época. Aunque España nunca volvió a tener tanta fuerza como en sus años de gloria, llegó a ser la 7ª economía más grande del mundo para la década de 1990 y actualmente es la 14ª. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.